Pasamos a la siguiente conferencia. Nuestro siguiente ponente es Roberto Campana, doctor Roberto Campana del Centro Nacional del Hidrógeno. Nos va a presentar una ponencia que se titula Oportunidades del hidrógeno en el sector cerámico. Roberto es doctor en Ciencia de Materiales, con más de 15 años de experiencia en el campo de las pilas y los electrolizadores de alta temperatura. Es decir, que nos va a contar una experiencia muy útil para este sector. Responsable de la unidad de investigación del Centro Nacional del Hidrógeno y miembro externo del grupo de investigación de la DIPAN de la Universidad de Madrid. Muchas gracias, cuando quieras. Sí. ¿Se me oye? Sí. ¿Cómo pasa esto? Ah, vale, está apagado. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por invitarnos a poder contar un poco las oportunidades que puede ofrecer el hidrógeno en el sector cerámico. A ver. Bueno, este sería un poco el índice que vamos a seguir. Comentaré brevemente algo sobre el centro. Ya ayer comentó Emilio más en profundidad algunos de los proyectos y tal, pero bueno, pasaré de soslayo por algunas cosas. Comentaremos el porqué del hidrógeno, una breve descripción de algunas tecnologías disponibles, un pequeño ejemplo de aplicación al sector cerámico y una cosa que sí que nos interesa bastante, que sería marcar un poco las vías de colaboración que podemos tener con cada uno de vosotros. Entonces, bueno, ya os digo, ayer Emilio ya presentó un poco lo que era el centro, pero bueno, básicamente con esta diapositiva enseñaros dónde estamos, comentaros que tenemos una conexión de tren rápida, así que básicamente es para invitaros a visitarnos allí cuando queráis. Estamos en Puerto Llano, en Ciudad Real, no es un sitio muy conocido, pero la verdad que merece la pena pasar por allí y ver lo que tenemos, que seguro que os gusta. Bueno, estamos orientados al tema del hidrógeno y las pilas de combustible, ¿no? Tal como marca el nombre, y bueno, básicamente lo que hacemos es promover un poco las tecnologías de hidrógeno y pilas, sobre todo desde el punto de vista o pretendiendo estar cerca de lo que sería la industria. Hacemos cosas de investigación, hacemos investigaciones, algunas bastante pioneras, pero nunca perdemos de vista un poco lo que se necesita para meter estos dispositivos en lo que sería el mercado, ¿no? Entonces, estamos siempre orientados a eso, a la transferencia industrial. Trabajamos por proyectos y, bueno, igual un poco como cualquier centro de investigación. Y también hacemos servicios. Últimamente bastantes, porque con todo el boom que está teniendo el hidrógeno, pues os podéis imaginar que tenemos bastantes solicitudes. Trabajamos en toda la cadena de valor del hidrógeno, ya desde la producción, almacenamiento, transformación, integración, la percepción social, que ahora mismo está bastante extendida, parece que ya no hay que trabajar en eso, pero ha habido que trabajar en ello durante algún tiempo antes y también, como hemos dicho, como se ha comentado antes, en cosas de normativa y seguridad, que también es algo que hay que trabajar y en España particularmente pues tenemos algunas limitaciones en esto. Bueno, el porqué del hidrógeno realmente va a ser un poco repetitivo porque creo que ya siendo el segundo día y con la cantidad de charlas que hemos tenido, algunas cosas se van a repetir, pero bueno, ¿el por qué? Pues básicamente lo que queremos es emplear el hidrógeno para descarbonizar, ¿no? Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Si nos fijamos un poco en estos datos, pues vemos que el transporte, la generación de electricidad y las actividades industriales, pues al final generan un 70% de las emisiones de CO2. Y aquí en este punto, pues el hidrógeno sí que podría tener un papel relativamente importante para ayudar a disminuir esto. Si nos lo vemos un poco en función de qué tipo de gases de efecto invernadero tenemos, pues principalmente vemos que es CO2. También tenemos gases fluorados, NOx o metano, pero bueno, básicamente el principal contribuidor a esta
a esta emisión de gases de efecto invernadero pues es el CO2. A ver, como hemos dicho, como se ha oído a lo largo de la tarde y a lo largo de ayer también, pues el hidrógeno ahora parece algo muy novedoso, pero realmente es algo que se viene usando mucho. Se producen y se consumen entre 100 y 120 millones de toneladas anuales, y si os fijáis un poco cuáles son las industrias que más lo requieren o donde más se usa, pues tendríamos en la petroquímica, en los procesos de refino, la síntesis de amoníaco para los fertilizantes. Esto se lleva más del 60% de lo que sería la producción de hidrógeno mundial. Y también tenemos una parte importante para la síntesis de metanol o otros procesos como puede ser la reducción del hierro en los altos hornos. Y esperemos que de aquí a poco tiempo pues podamos tener también el hidrógeno metido en el sector cerámico, que sería bastante interesante. Un poco el porqué del hidrógeno, o otro de las potencialidades que tiene. Al final lo que tratamos es de intentar aprovechar al máximo la generación renovable, ¿no? Aún así, tenemos pequeños desfases entre lo que sería la producción con la demanda real que tenemos. Al final, eso se llama el curtailment y los problemas que tenemos están más asociados a lo que sería la congestión de la red o a los problemas para equilibrar, ¿no? Entonces, con esto, lo que podemos ver es que si aprovecháramos al máximo la capacidad de producción de renovables que tenemos, podríamos estar produciendo en torno a los 732 millones de toneladas de hidrógeno al año, que son números pues bastante espectaculares. O sea, haciendo una buena gestión, una gestión eficiente de la capacidad instalada de producción renovable, pues podríamos aumentar o podríamos producir una cantidad muy grande de hidrógeno. Y aquí, bueno, simplemente se trata de ver un poco el factor de capacidad de diferentes plantas y, bueno, así por marcar un poco la gran diferencia, pues vemos que, por ejemplo, en la nuclear tenemos unos factores de capacidad muy grandes, es decir, casi toda la capacidad o la posibilidad de generar nuclear al final se genera, mientras que en el caso de la eólica o la fotovoltaica, pues ese factor de capacidad es mucho más pequeño y perdemos un poco de potencial. Los números que se prevén, ya no solo a nivel de España o a nivel europeo, pero bueno, simplemente por marcar un poco cómo tenemos una tendencia donde el hidrógeno pues va a tener un papel muy importante. Aquí en España, por ejemplo, se espera que haya una creación de empleo de más de 200.000 puestos de trabajo. Se pretende evitar o abatir un montón de millones de toneladas de CO2 con el uso del hidrógeno. Se van a generar nuevos negocios, se va a potenciar el mercado. Se espera que haya muchos vehículos en el sector de transporte también para abatir un poco las emisiones asociadas al transporte. Y bueno, lo que veis aquí pues es eso. Al final hay un interés muy grande en potenciar todo esto y estas son las previsiones que hay aquí, que van alineadas con lo que hay en Europa o con lo que marcan a nivel mundial. Vale. Entonces, las tecnologías disponibles, o simplemente aquí se trata de dar un poco una visión global de cómo integramos la cadena de valor del hidrógeno, ¿vale? Entonces, tendríamos la generación renovable, o sea, a partir de energía renovable vamos a generar el hidrógeno por electrólisis. Este hidrógeno lo almacenaremos para un posterior uso, lo podemos dispensar directamente o lo transformamos a posteriori en una pila de combustible, ¿no? Pero claro, ahora mismo realmente el hidrógeno que se produce, pues solamente el 4% es a partir de energía renovable, lo que podríamos considerar como hidrógeno verde, ¿no? El resto, pues al final viene a partir de los combustibles fósiles. Lo que queremos o lo que se pretende con toda la producción de hidrógeno pues es que sea a partir de energía renovable. Para eso pues tenemos los electrolizadores. Ha habido ya
alguna charla centrada en esto, pero bueno, básicamente decir que son dispositivos electroquímicos y que son 100% libre de emisiones de CO2. Bueno, una pequeña tabla donde se comparan diferentes tecnologías. Tenemos principalmente la baja temperatura, donde tendríamos la alcalina y la PEM, y la alta temperatura. En el rango de la baja temperatura es donde tenemos los equipos comerciales, con vidas medias o vidas de operación lo suficientemente grandes como para hacer dispositivos comerciales. Los precios son relativamente asequibles. La tecnología alcalina, por ejemplo, pues es algo maduro. Hay sistemas de mucha potencia, hablamos ya de plantas, como hemos visto a lo largo de la tarde, de proyectos donde ya se habla de megavatios con bastante facilidad. Acaban de presentar un par de ellos con 20 megavatios de producción. Y bueno, un poco en ese camino también están los desarrollos de la PEM, intentando, pues bueno, con diferentes propiedades. La PEM puede seguir mejor los perfiles renovables, un poco mejor que la alcalina, ocupa menos espacio y tal, pero bueno, es un poquito más cara, pero también se está reduciendo bastante el coste. Y luego tenemos la de alta temperatura, que realmente es la más prometedora, pero es a la que más le falta para llegar a ser comercial. Pero sí que si nos fijamos, por ejemplo, un poco en los consumos energéticos, pues vemos que mientras que para la baja temperatura estamos hablando de entre 4,2, 4,3 hasta 5 kilovatios hora por metro cúbico de hidrógeno, en el caso de la de alta temperatura podríamos bajar estos valores hasta los 3,2, 3,7. Al final es un poco como se ve que son más eficientes, pero un poco lo que hemos ido hablando a lo largo de estos días, pues estos dispositivos aún están por desarrollar. Una vez de que lo hemos producido, pues tenemos que almacenarlo. Antes lo ha comentado el compañero y justamente el problema que tenemos con el hidrógeno es la baja densidad, o sea, energética. Sí que tiene mucha energía por unidad de masa, pero no tanto por unidad de volumen, ¿no? Entonces, el problema que tenemos a la hora de almacenar es, pues intentar almacenar la mayor cantidad en el menor espacio. Para ello, pues tenemos la compresión o la licuefacción, que son técnicas ya desarrolladas. Tenemos diferentes tipos de tanques, bueno, se aguantan presiones muy grandes y bueno, funcionan. En desarrollo, pues tenemos el almacenamiento químico. Tendremos principalmente hidruros metálicos o líquidos orgánicos. Aquí hay bastantes desarrollos, pero bueno, un poco el problema que tienen son las temperaturas de deshidrogenación. Pero bueno, está en desarrollo. Y luego tenemos otra manera de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, que sería con el Power-to-X. Podemos sintetizar metano, metanol o amoníaco. Y aquí tenemos un poco otro potencial o cómo engancha el hidrógeno con la transición ecológica, ¿no? Lo podemos recombinar con el CO2 y revalorizar ese CO2 en forma de otros combustibles. En cuanto a lo que sería la transformación, pues casi siempre que se piensa en transformar hidrógeno, pues viene a la cabeza el coche de hidrógeno, ¿no? No es lo único, como se ha comentado también anteriormente. De hecho, en el sector de transporte, cuanto más pesado sea el transporte, más favorecido está el uso del hidrógeno frente a las baterías, pero bueno, aquí, pues eso, que pensamos al final siempre en la transformación de hidrógeno y en el transporte. Por otro lado, tendríamos la de alta temperatura, donde una aplicación bastante directa sería la doméstica. Aquí hay algunos prototipos de baja potencia que más bien que hidrógeno lo que hacen es usar GLPs o propanos o butanos, cosas así como combustible, pero también podrían usar hidrógeno. Con la alta temperatura, un poco lo mismo que con la electrólisis, son más eficientes, podemos hacer cogeneración, subir mucho la eficiencia de los sistemas, pero tenemos
el problema de que no existen tantos productos comerciales, ¿vale? Y los precios, de momento, pues son bastante más elevados que en el caso de la baja temperatura. Si tenéis un poco de interés por ver qué existe en el mercado, os dejo esta transparencia. Aquí tenéis un link donde podéis ver los principales productores de sistemas de baja temperatura. Hay muchos, aquí tenéis unos cuantos, tanto para la electrólisis como para la transformación en forma de pila, ¿vale? Si os metéis ahí a ese link, pues tenéis links directos a las empresas, podéis ver un poco cómo está el estado del mercado, las previsiones que hay y demás. Y un poco lo mismo para el caso de la alta temperatura, que como veis, pues tenemos menos fabricantes y lo mismo. Al final tenéis un link directo donde podéis bucear un poco en la web y mirar lo que más bueno, lo que queráis, vamos. Y bueno, una pequeña aplicación al sector cerámico, la verdad es que es complicado introducir el hidrógeno ya en el sector cerámico, sobre todo cuando sois tan intensivos, ¿no?, en gas natural y tal, y las potencias o las energías que se necesitan son tan altas, pero bueno. Aquí hablaríamos, o bueno, simplemente por culturilla general, cuando hablamos de los colores del hidrógeno, hablamos del verde, que sería solamente el 4%, cuando es a partir de renovable, y el resto de colores, pues básicamente vienen en función de los kilos de CO2 que se producen por kilo de hidrógeno. Tenemos el negro cuando es más de 12 kilos, el gris cuando tenemos entre 9 y 12 kilos de CO2, y el azul, donde ya empezamos a meter procesos de captura y los kilos son de menos de 9. Entonces, bueno, saber también que existen otros colores de hidrógeno que para grandes consumos, pues seguramente el azul pues tenga bastante sentido, ¿no?, cuando lo acoplamos a sistemas de captura. Bueno, una gráfica general de cómo, una figura general de cómo sería un poco todo el proceso, desde lo que sería la generación de electricidad renovable, el uso en los electrolizadores y cómo podemos usar el hidrógeno en diferentes puntos, ¿no? Y ahora nos centraríamos un poco en la parte del sector cerámico. Pero bueno, antes también, para el transporte, podemos hablar del blending que hemos comentado antes. Aquí tenéis la red de gas natural de España. El blending básicamente se trataría de inyectar cantidades de hidrógeno en la red de gas natural con el objetivo de descarbonizar o minimizar las emisiones, ¿no? Y también sería, pues eso, una manera de transportar. Idealmente deberíamos de sustituir, ¿no?, la red de gas natural por la de hidrógeno, pero en un corto espacio de tiempo pues la tendencia será la de ir aumentando la concentración de hidrógeno en la red. Como ha dicho el ponente antes, aquí pues en España no estamos inyectando en red, sí que hay otros países de Europa donde sí que tienen una legislación un poco más clara, una normativa un poco más clara, y un poco la limitación que tendríamos es eso, la seguridad y la fragilización que tenemos en los materiales por hidrógeno. En principio se podría meter cantidades del 20 o más, pero bueno, tendremos que desarrollar un poco todo esto. Y bueno, quizá para el ejemplo que antes ha contado Vicente, si tenemos generación renovable, producimos hidrógeno, lo tenemos almacenado y luego queremos transformar ese hidrógeno sin emitir o minimizando mucho las emisiones de CO2, pues podríamos usar turbinas, ¿no?, turbinas de hidrógeno. En el mercado existen ya turbinas que podrían operar con mezclas, no con mezclas, sino con hidrógeno, solamente con hidrógeno puro. Ahí el problema que tenemos sería que no emitimos CO2, pero podemos estar emitiendo NOx, entonces hay que meter
pues ciclos de aminas o cosas así para quitar los NOx. Pero bueno, tenéis aquí unos cuantos fabricantes, Siemens, Mitsubishi, MAN, donde podéis ver un poco los productos que tienen para potencias grandes, ya en el orden de los megavatios. El problema que tenemos con la transformación en pila de combustible es que no tenemos rangos, o bueno, es difícil conseguir los megavatios en pila. O sea, en baja temperatura tenemos sistemas de entre los 100 y 400 kilovatios. Sí que empieza a haber gente que anuncia que tienen módulos de megavatio, pero de momento está un poco lejos, ¿no? Si quisiéramos ya irnos a megavatios transformando hidrógeno, pues quizá una turbina sea lo más directo. Y bueno, vías de colaboración, que es un poco también el objetivo de la charla. Emilio ya os presentó ayer un poco las actividades que venimos desarrollando ahí en el centro. Tenemos proyectos en casi cualquier aplicación o donde aparezca el hidrógeno, pues tenemos colaboraciones, proyectos donde estamos haciendo diferentes desarrollos. Y bueno, aquí básicamente no pretende ser el desarrollo de ninguna hidrogenera, simplemente que sepáis que a nivel de centro sí que tenemos capacidad de diseñar, dimensionar instalaciones, integrar un poco si en algún momento queréis desarrollar o meter un electrolizador en vuestras instalaciones y tal, pues que sepáis que en el centro tenemos experiencia en ese tipo de trabajos y que podéis contar con nosotros. De hecho, la hidrogenera que tenemos allí en el centro está diseñada por nosotros. A nivel de pilas de combustible o electrolizadores de baja temperatura hacemos diferentes desarrollos. En la baja temperatura, un poco el problema o por dónde va la tecnología es, además de aumentar la durabilidad de los sistemas y disminuir los costes, ¿no? Como en cualquier tecnología, pues es tocar un poco o meternos en la electrocatálisis, ser capaces de optimizar los electrocatalizadores que en el fondo son base platino y se trata de maximizar el uso o minimizar el contenido de esto. Tenemos experiencia en el desarrollo de sistemas, en el testeo, bueno, tanto a nivel de electrodos como de placas, como de recubrimientos, un poco que sepáis que hacemos cosas ahí. También estamos empezando a hacer cosas con conceptos distintos de las pilas de combustible. Hablamos de pilas de combustible biológicas. Aquí empleamos algunos componentes cerámicos y tal, pero bueno, básicamente estarían más pensadas para la oxidación de la materia orgánica que tenemos en efluentes contaminados y tal, pero bueno, hacemos alguna cosilla en procesos biológicos. Desde el punto de vista electroquímico, o sea, en modo pila, o también incluso se podría llegar a hacer síntesis de algunos compuestos cuando le damos la vuelta al modo electrolizador. También tenemos proyectos centrados un poco en la economía circular también, no solamente el hidrógeno, y una de las líneas sería la de la revalorización de residuos. Nosotros básicamente lo hemos enfocado a procesos biológicos también, o sea, la obtención de biogás, el upgrading de este biogás, generar biometano, incluso pues eso, hacer un poco de procesos biológicos para revalorización de CO2 con hidrógeno, la síntesis de nuevos combustibles, bueno, hacemos cosillas en eso. Y también en la parte de las cerámicas más directamente, ¿no? En lo que serían los sistemas de alta temperatura, tanto en modo pila como en modo electrolizador. Aquí buscamos colaboración con empresas que estén interesadas, como ha comentado antes Vicente, pues sería una colaboración fácil en implantar ya la tecnología convencional, intentar traccionar a empresas de este sector pues para que en conjunto pues podamos lanzar prototipos, porque hay un hueco muy grande en el mercado de cara al desarrollo de estas cosas. Y luego a la vez hacemos innovaciones, ya no solo los procesos convencionales,
hacemos también innovaciones, pues como han presentado ayer Alberto o Miguel, pues hacemos también cosillas donde usamos la síntesis de materiales para minimizar un poco los lantánidos o las tierras raras o elementos clave, bajar o disminuir su uso, y también prototipar con la fabricación 3D, buscar nuevos diseños y luego pasar a una fabricación más industrial, ya lo que sería el moldeo por inyección de polvos o técnicas así. Y un poco esto es lo que os quería enseñar. Así que muchas gracias por vuestra atención.